Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque, pues, Señor, tú nos pones el tiempo para poder estar en tus asuntos, Señor, en el crecimiento, en saber cómo defender nuestra fe. Yo sé que tú no necesitas defensa, Padre, pero pues nosotros sí, aquí en el mundo, sí es importante saber cómo podemos, pues, defender nuestra fe. Yo te doy gracias, Señor, por esta disposición de nuestro hermano Sí, Señor. pues, de enseñarnos de este tiempo que él se da, y gracias te damos, Padre. Permite que nosotros, pues, lo aprovechemos, que lo aproveche nuestra iglesia, Señor, que a veces creemos que lo sabemos todo, y creo que esa es una gran soberbia y arrogancia, pero Padre, yo te pido que nos des a todos y cada uno de nosotros humildad para aceptar, Señor, que no sabemos nada, y que gracias a la disposición de nuestros hermanos que tienen estos conocimientos nos los compartan. Te damos gracias, Padre, en el bendito nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Perfecto. Negritas, ¿qué es el argumento moral? La idea de que existe una moralidad objetiva y que la mejor explicación es la existencia de un legislador moral, o sea, de un originador de esa moralidad objetiva. Y aquí, bueno, pues yo creo que Jorge, si nos puedes explicar qué es una moralidad objetiva para no nomás estar hablando yo. Sí, hay algo muy interesante al respecto de la moral, y es que los seres humanos tenemos una conciencia moral. ¿Qué es la conciencia moral? Pues conciencia precisamente del bien y del mal, y son simplemente valores morales, pues, ¿no? Y aunque difieren, hay valores morales universales. Por ejemplo, el valor universal de que en todas las culturas el que traiciona a su grupo, el que comete traición, comete un pecado. Aun si eres nazi o si eres un criminal de lo peor, pero tienes tu ganga y tú traicionas a tu ganga, la ganga te va a ver como inmoral. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Entonces, hay una diferencia, una distinción entre moralidad y ética. La moralidad es, bueno, la ética son una serie de valores y principios que yo escojo, que yo como ser moral sustento o apruebo. Nosotros como cristianos o como judeocristianos, pues creemos, por ejemplo, que los 10 mandamientos son la ley moral principal de Dios. Esto es nuestra ética, ¿no? La ética protestante tiene su raíz en la ética judeocristiana, que tiene su raíz en los 10 mandamientos de la ley mosaica, digamos, ¿no? Esa es la ética cristiana, ética protestante, y es objetiva, pues porque tiene su historia y tiene sus libros fundamentales, pero no es la única. Existen otras filosofías que tienen otras moralidades. Por ejemplo, la del Corán, pues es una moralidad distinta, ¿no? O la hindú, de la religión hindú, inclusive los ateos tienen su propia moralidad, aunque es muchísimo más subjetiva y no es tan objetiva, pues. Pero todo el mundo tiene una ética y unos ciertos valores que considera que es bueno y que es lo malo, que eso es interesante. No puedes tú decir que no hay una persona que no tenga una ética. Lo que hay es la moralidad, es qué tanto tú te ajustas a tu ética. Si yo digo que, ¿no? Exacto, si yo digo que estoy sujeto a la ética protestante o a la ética, digamos, judeocristiana de los 10 mandamientos, y no cumplo con uno de ellos, de uno de esos mandamientos, yo soy una persona inmoral. ¿Sí me explico? Inmoral. Hay gente que puede decir, bueno, pues yo soy totalmente amoral. Bueno, pues eso es una ética. O sea, tú dices que eres amoral, bueno, pues sé moral y no sigas ningún principio. ¿Te fijas cómo no puedes escapar de eso? Es como el que dice, es que todo es subjetivo. Bueno, entonces lo que tú dices también es subjetivo, y entonces lo que tú dices también es ilógico, porque esa misma declaración está sujeta a tu razonamiento, y entonces te
invalida a sí misma. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Lo mismo el que dice que no tiene ninguna ética y que no se ajusta a ningún valor. No, todos encontramos que existen valores, qué es lo que nosotros le damos prioridad, qué es lo que nosotros le damos más valor. Hay gente que para lo cual el valor supremo es el dinero. Hay gente que para el cual el valor supremo es el poder. Y ahí nos podemos, pues hay toda una, o sea, hay quien ve esto desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista antropológico, lo puede ser desde muchos puntos de vista al respecto de la ética, pero entendemos entonces que todos queremos ser morales, que todos queremos ajustarnos a una ética y seguir una cierta ética, aunque seas un criminal. Y lo que es interesante es que todos los seres humanos somos amorales, pero eso es otra cuestión. Ahora, el argumento moral de la existencia de moralidad objetiva es esto, que todos los seres humanos estamos sujetos a esta idea de que tenemos que seguir el principio del bien y del mal. Todos vemos el principio del bien y del mal. Inclusive el talibán, por ejemplo, los talibanes, tienen una ética. Y ellos deben de seguir esa ética para sentirse morales. Bueno, pues hay que matar al enemigo. Hay que matar al infidel, ¿no? Al infiel. Es un honor para ellos, ¿no? Eso. Es un honor para ellos y es lo que tienen que hacer y están sujetos a esa moralidad. La traición es interesante, como les digo, porque la traición no es universal. Traicionar a tu grupo es mal en todos los ámbitos de la vida, inclusive en los primates, lo cual es interesante. Últimamente hay muchos estudios ya sobre primates. Y las relaciones que existen entre los animales, que es el ámbito de la etología, y se han descubierto precisamente que aún en los animales existe una cierta moralidad y ciertos principios. Y además existen ciertas conductas que son más efectivas y más eficaces que otras. Por ejemplo, en los chimpancés, que tienen mucha violencia interracial, intergrupal, el más polite, el que es el chimpancé más político, el que protege al desvalido y el que se enfrenta al abusivo, es el que tiene más poder y es el que tiene al final más éxito, y el abusivo acaba siendo muerto por la misma comunidad de chimpancés, lo cual es interesante, ¿no? Pero en realidad el argumento moral es que Dios nos creó de una manera específica como seres humanos para seguir una ética. Así es. Y ahí el punto es que cuando hablamos de una moral objetiva, es que se trata que es una moral que, como su nombre lo dice, es contraria a ser subjetiva, o sea, a la apreciación de un sujeto, ¿verdad? ¿Qué significa esto, verdad? Que yo puedo decir, bueno, pues como ahorita estaba platicando, porque nosotros en nuestro grupo, en nuestra iglesia, tenemos una moral, pero nada más aplica a nosotros, ¿verdad? Y nos regimos por esa y no nos importa la moralidad que hay afuera, ¿no? Entonces, ahí O sea, los límites los pone la comunidad. Los constructivistas o los materialistas dicen, entonces la moral es algo creado por el hombre, no es algo que viene de fuera, ¿verdad? No es objetiva, sino es subjetiva. Entonces, aquí es tratar de demostrar lo contrario, ¿verdad? De que en la estructura del universo, por la sola existencia de Dios, existe una moral que es independiente de nosotros, ¿verdad? Y que esa moral se originó en Dios, ¿verdad? Porque también otro argumento muy común es decir, pues esos valores solamente existen y ya ahí están y los sigue uno de manera instintiva, perdón. No, o sea, eso es algo ilógico, ¿no? Hasta absurdo. O sea, el bien, el mal, el no matarás, como dice Jorge, el no traicionarás, no pueden haber salido de la nada, ¿verdad? Los científicos o los biólogos evolucionistas, o sea, que creen en la supremacía de la teoría de la evolución, pues ellos dicen es que esas conductas les dieron una ventaja evolutiva y por eso se fueron perpetuando, ¿no? En una especie. Ese argumento,
le falta mucha más sustento, ¿verdad? Estadístico, pruebas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y ahí tenemos, por ejemplo, en la raza humana, ¿verdad? O en el ser humano, en la cultura humana, tenemos muchos comportamientos que son comunes al ser humano y que no tienen ninguna funcionalidad biológica o no nos dan ninguna ventaja. Sin embargo, son esenciales a nuestra ética y a nuestra cultura, ¿verdad? Uno de ellos es el arte, ¿verdad? La música, ¿verdad? Y ese es otro tema, ¿verdad? Más interesante, ¿verdad? ¿Por qué al hombre le gusta el arte? ¿Por qué al hombre compone música, ¿verdad? ¿Por qué tenemos ese goce estético? Pues, nosotros sabemos que nos viene del Señor, ¿verdad? Pero si nos atuviéramos a los razonamientos evolucionistas o materialistas, pues no tendría una justificación, porque al contrario, la música nos quita tiempo, recursos, ¿verdad? No nos hace más aptos para evolucionar y sobrevivir y nos da ventajas sobre los otros, etcétera, ¿no? Entonces, son elementos que existen fuera de nosotros, por así decirlo, pero nosotros sabemos como creyentes que la moralidad y nuestro sentido del bien del mal es algo que está generado por Dios y es algo que está... Ujú. Es parte, ¿verdad?, de lo que se llama la imagen de Dios, ¿verdad? Nuestra capacidad moral. Es parte de nuestra semejanza con Dios, ¿verdad? De la imagen de Él mismo que Él nos transmitió, ¿verdad? Sí, mira, por ejemplo, la honestidad es un valor universal que aún los criminales valoran, porque tú quieres que tu grupo te sea honesto, tú quieres que tu esposa te sea honesta, que tu esposo te sea honesto, no quieres que tu hijo te mienta, tú quieres la honestidad, o sea, que te digan la verdad, que te sean honestos, ¿verdad? Es un valor. No existe un grupo donde la honestidad no sea un valor elevado, ¿verdad? El respeto, tú quieres como hombre que te respeten, la mujer a lo mejor quiere que la amen, es diferente y tienen diferentes valores, pero es un valor también, el conocimiento del valor individual, tú quieres que te respete el grupo, ¿verdad? Claro, No importa si eres un caníbal, no importa si eres uno de los, ¿cómo se llamaban? Uno de los piratas del Caribe. O un bosquimano, ¿no? Es un bosquimano, quieres que te respeten. Y todos tenemos también un sentido de justicia, por ejemplo. Claro. Todos queremos que nos den, que hay un sentido de justicia. Inclusive te digo que los primates tienen estos mismos sentidos morales. Nada más no son los seres humanos, los primates también los tienen, ¿verdad? Porque Dios estableció las cosas así, inclusive en el mundo animal. No es solamente de los seres humanos, lo cual es interesante. Sí. Por ejemplo, para mí el valor de la responsabilidad, por ejemplo, del no hacerte la víctima, sino de tomar responsabilidad también es algo que yo lo he visto en todos los grupos. O sea, alguien que dice, sí, yo lo hice, yo tomo responsabilidad, yo asumo la responsabilidad, tiene más valor que el que se hace la víctima. No, no, no. La mujer que tú me diste es la culpable, ¿no? Claro, ese es un tema muy interesante porque está muy relacionado con las corrientes que están hoy de boga o corriendo hoy en la cultura moderna, ¿no? Hoy en día vivimos en la cultura del victimismo, ¿no? Pues La víctima es, ajá. La victimización es muy cómoda. Y hablando precisamente de ingeniería social, las élites que gobiernan el mundo pues están usando tendencias muy fuertes como el feminismo y todo esto de los abusos sexuales, que claro que existen y claro que son deleznables y claro que tienen que ser perseguidos y las mujeres tienen que ser socorridas, pero ahora ya todo el mundo es víctima, a todas las violaron y ya el testimonio de una ya es suficiente para, ¿verdad? Claro, y lo que estamos en contra de eso es que no hay honestidad, Exacto. no hay justicia, no hay responsabilidad, ¿verdad? Y solo se le da un valor superior a la compasión, que también es un valor moral en
en todos, te digo, hasta los primates, ¿no? La Así compasión es. moral, que es una cuestión de empatía que tiene relación con la bondad, con ser buena onda. Te digo que hasta en los primates funciona, ¿no? Entonces, esos son, digamos, que valores universales de una ética universal, ¿no? Valores universales que funcionan en todas las culturas, aún en los caníbales. Porque Así es, puede haber valores como estos, o sea, no asesinarás, no, bueno, no asesinarás siempre y cuando no te provoquen, ¿no? claro, y siempre y cuando no te tengas que defender, ¿verdad? Siempre Porque, y cuando no te tengas que defender o siempre y cuando no tengas hambre, dirían los caníbales, ¿no? sí, Y todo lo demás es fair play. Pero ándale. estas cosas sí, sí no son negociables. Ahora, sí, todo lo demás, pues sí, para Dios no va a ser negociable ciertas cosas que para el mundo y para los otros Exactamente. animales sí, ¿verdad? Hay una distinción, pero no estamos hablando ahorita de una moralidad particular o que por ejemplo, que la ley de Dios sea también tan, ¿qué te diré yo? Tan evidente. Sí es objetiva, pero no es evidente. Y esto también hay que matizarlo porque, por ejemplo, lavarse las manos la Torah era una ley moral, ética, pues, ¿no? Y ahora sabemos, después de Pasteur, sabemos por qué. Sabemos que las manos se contaminan con microbios y ahora sabemos que existen los microbios y ahora la ciencia nos ha permitido entender que efectivamente lavarse las manos es bueno. Pero hemos tenido que pasar por 2000 años de ciencia para poder llegar a la conclusión objetiva de que lavarse las manos es bueno. Sí. Todavía no llegamos a la realidad objetiva de que la homosexualidad es negativa, de que es mal, de que te destruye. ¿Verdad? Todavía no estamos ahí. Esperemos en Dios que la ciencia revele después de mucho tiempo esta realidad, porque el Señor dice que es detestable para el Señor. Y Claro. algún día llegaremos a conocer estas verdades, pero eso no quiere decir que no sean verdades objetivas con las cuales el Señor creó las cosas. El problema está en que no estamos todavía ahí, Sí, o en sea, términos de ciencia, por ejemplo. Y esto es lo que es también, por ejemplo, es un proceso en la psicología. La psicología es muy moderna, tiene 100 años. Sí, La sociología es muy moderna, la antropología son muy modernas y no hemos descubierto todavía las leyes que gobiernan, por ejemplo, la mente, el comportamiento. No hemos todavía estamos en pañales a ese respecto, ¿verdad? Las leyes de la sociología, de la sociedad y una sociedad sana. Estamos apenas en la investigación. El problema es que esta gente habla de la ciencia como si ya estuviera hecha y como si ya fuera una realidad objetiva de la cual te puedes echar mano y decir que la ciencia ha dicho esto. No. No, o como si fuera absoluta también. no, Como si fuera absoluta y pues no. como si fuera una panacea, ¿no? Como si fuera todo para todos, ¿no? No, porque todavía no hemos descubierto la ley de Pasteur, ¿va? Todavía, por ejemplo, en psicología, la psicología es una ley sumamente blanda. Porque acuérdense que hay leyes, la ciencia, hay leyes, hay ciencias fácticas, ciencias abstractas y ciencias, le llaman suaves o soft science, ¿verdad? Y hay un espectro. Están las ciencias abstractas como la matemática, que a veces no siempre tiene una injerencia en la realidad, y está la ciencia física, por ejemplo, que tiene una realidad en ciertas dimensiones, ¿no? Pero luego está la biología y luego está la microbiología, o sea, está la microbiología, luego está la biología, luego está ya la sociología, está la psicología y luego está la sociología, la antropología, que pues más que ciencias son vudú. Sí. Es la verdad, digo, yo que tengo un doctorado en psicoterapia, te lo puedo decir, es vudú. Porque Sí. lo único que puedes hacer son observaciones. Estamos en el punto donde estamos haciendo observaciones, estamos recopilando la fenomenología de las cosas, pero no podemos hablar a ciencia cierta
¿verdad? A lo mejor ahorita, por ejemplo, ya se están dando cuenta que esto de cambiarle el sexo a los adolescentes es una barbarie. Exacto. Apenas se están dando cuenta que es una ignominia y una barbarie. Apenas hay gente como Jordan Peterson y otros que están diciendo, ¿qué estás haciendo? Es una ignominia, o sea, ¿Cambiando qué? el sexo a los adolescentes en Estados Unidos. Si un adolescente dice, tiene 12 años, dices que nací en el cuerpo, soy hombre, pero nací en cuerpo de mujer, los papás tienen la obligación de llevarlo a hacer a tomar hormonas, a que le cambien el sexo, y una barbaridad, ¿verdad? Una ignominia increíble. Y ahorita ya hay ahorita ya como han pasado años, ¿verdad? Ya hay los grupos y estos de adolescentes que crecieron, que fueron víctimas de esta barbarie, y ahora están demandando a los perpetuadores de eso, ¿verdad? A los victimarios. Sí. Porque ha sido una barbarie. Nosotros ya lo sabíamos desde mucho antes, ¿no? Claro. Pero apenas se están dando cuenta es una barbaridad, vas a destruir la vida de un ser humano. Así es. Pero ya se están dando cuenta, se están empezando a dar cuenta que no, ¿sabes qué? No. ¿Cómo se van a dar cuenta? Eventualmente se van a dar cuenta que todo esto woke pues va a destruir la sociedad, así como también todo esto por ejemplo, hacer legal la marihuana o el alcoholismo, pues está destruyendo a la sociedad. Y entonces la gente dentro de unos siglos pues, se va a dar cuenta, ¿sabes qué? Es como la lobotomía. ¿Se acuerdan de la lobotomía? Sí, que te cortaban parte del cerebro para Te desconectaban el tratar una cerebro. enfermedad mental, ¿no? Así es. Y se lo hicieron a una de las hijas de Kennedy, una de las hermanas de John F. Kennedy, ¿no? Ay, qué tremendo. Sí, tremendo, terrible, terrible. Porque los dejaban estúpidos para toda la vida, ¿no? Sí. Y entonces ya, pues está prohibido. Ya lo prohibieron. Bueno, finalmente se dieron cuenta que era una estupidez. Bueno, ya se dieron cuenta que era una estupidez después de años. Los electroshocks, vamos, bueno, pues ya no es tan prevalente los electroshocks, ¿no? Entonces, es una cuestión de que avanza. Nosotros que tenemos la ley moral de Dios podemos decir, ¿sabes qué? El divorcio es una mala idea, va en contra de la voluntad de Dios, te va a destruir. La homosexualidad es mala idea, te vas a autodestruir y vas a destruir la sociedad, ¿no? O sea, todo lo que encontramos en la ley de Dios, nosotros ya lo sabemos. Ahorita todavía no tenemos la investigación científica para decirlo, pero eso no quiere decir que no sea real y que no nos dé una ventaja competitiva, ¿verdad? Que no nos dé una ventaja de conciencia. Claro. Y es parte, ahorita que estamos hablando de la moralidad, es parte de una discusión que tú puedes tener con un ateo. Porque lo que te estoy diciendo es real. La lobotomía es real. Claro. Por ejemplo, el hecho de que le quiten, que en ciertas comunidades, por ejemplo, del Boko Haram allá en África, que son islamistas, pues le quitan el clítoris a las mujeres. Sí. Es una práctica común, ¿verdad? Es una barbarie. Una barbaridad. Es una barbaridad, es una salvajada, ¿verdad? Claro. Nosotros sabemos que es una salvajada, pero a ellos no les ha llegado el memorándum. Qué tremendo. Entonces son cosas que tú puedes hablar y que la gente puede decir, no, pues sí tienes razón, ¿verdad? Como una lobotomía, cómo quitarle el grito, pues es una barbarie. Bueno, pues así te vas a ir dando cuenta que esto que estamos viendo ahorita es una estupidez y una barbarie, esta es una inmoralidad terrible. Gente que, por ejemplo, ahorita está muy de moda que la gente quiera quitarle ¿cómo se llama? La capacidad de defenderse en Estados Unidos a la gente, ¿no? Que le quiten las armas a los americanos, ¿no? Hay una fuerte tendencia en contra de las armas públicas. Pero nosotros que somos mexicanos sabemos perfectamente bien que cuando no tienes tu capacidad para defenderte, tú en tu casa, pues eres víctima de los
criminales, porque los criminales sí están armados hasta los dientes. Y el gobierno sí está armado hasta los dientes. Y entonces tú no te puedes defender ni de los criminales ni de los gobernantes, ¿no? Entonces, eventualmente se van a dar cuenta, pues sí, que si tú le quitas como decían los padres fundadores de Estados Unidos, si tú le quitas las armas al pueblo, pues puede llegar la tiranía. Pero todo esto que yo te digo, o sea, por ejemplo, viene en la Biblia dice, no asesinarás, no cometerás asesinato. Que es una distinción entre no matarás, porque el punto era no cometerás asesinato, porque el Señor muchas veces dice, ve y mata y haz esto. Se lo dice a David y se lo dice a muchos, ¿verdad? Sí. Y lo va a decir después, o sea, que hay que matar al que comete la ley, que hay que pedrear al que comete adulterio, que hay que pelear, apedrear al violador, ¿no? Lo dice el Señor en la ley. Entonces, ¿cómo dice primero que no hay que matar? No, es que dice no hay que asesinar. Y entonces hay ciertas circunstancias en las cuales tú no puedes, o sea, tú no puedes ir y asesinar, es decir, hacer un plan para matar a una persona para tener tus beneficios de algún tipo. Pero no quiere decir que no te puedas defender. De hecho, acuérdate que el Señor permite las ciudades de refugio a los que cometen ciertos asesinatos, por ejemplo, accidentales, ¿te acuerdas? Pero no dice que no te debes de vengar, o sea, son ciertas circunstancias que es interesante, ¿no? Que podemos analizar, pero porque todo esto tiene que ver con, te digo, con una idea de que, por ejemplo, muchos ateos dicen que Dios no existe, pero van a defender su moralidad particular a capa y espada, por ejemplo, los marxistas. Uy, sí. El marxismo tiene una moralidad, tiene una Claro. ética, la ética marxista, ¿verdad? ¿Qué te dice la ética marxista? Pues que la igualdad de resultados va en Sí. contra de la igualdad de ¿cómo se llama? Es superior a La igualdad de oportunidades. igualdad de oportunidades, ¿verdad? Sí, lo cual Entonces, es no importa lo que tú hayas trabajado, no importa lo que tú hayas estudiado, no importa lo que tú ya te hayas esforzado, aquí todos obtienen lo mismo. Y ese es un valor que aplica, dicen los líderes marxistas, a todos menos a mi grupo. Ah, claro. ¿Verdad? Y esto lo vivieron los rusos, lo vivieron los chinos, los vivieron los del el Khmer Rouge, en Camboya, Camboya, ¿no? en Laos, ¿verdad? Por allá. O sea, entonces puedes analizar las moralidades de los marxistas, ¿verdad? Y puedes o la moralidad de los socialistas, nacionalistas, nazis, los nazis que eran socialistas, la moralidad no aplica para mí, aplica para los otros. Y tú eres el otro, entonces yo tengo derecho a matarte porque tú eres el que no estás de acuerdo con mí, con que yo tenga el poder. Como tú no estás de acuerdo con que yo tenga el poder, tú eres fair play. ¿No? Y esa Jorge, es su entonces, moralidad. por ejemplo, ¿tú opinas que en México tener armas es para defendernos? Claro. En Y México tú no entonces, puedes defenderte. En México va a tú... haber matazones como los que ha habido en Estados Unidos, en escuelas, en iglesias. Pero en escuelas y en iglesias no es porque la gente tenga armas. En escuelas y en iglesias es porque la gente cuando tú ves el detalle fino de quién está cometiendo estas impropiedades, pues son criminales, son gente que está loca. Loca, pues sí. Y no tienen Imagínate en México. permiso para portar armas. No son gente que tiene permiso para portar armas y no son gente que ha tomado una evaluación psicológica de que pueda tener armas. Son gente que le robaron las armas a la mamá. Bueno, ahí sí yo tengo mis Bueno, es asegúnes. que Lo mismo en lo exactamente. que dices del Antiguo Testamento. Ok, perfecto.
Voy de acuerdo, pero ¿qué dijo el Señor con la adúltera que iban a apedrear? A ver, Exactamente. el que esté libre de Bueno, culpa que tire la primera piedra. Y bueno, esa es una cosa muy Vete, importante. ok, vete y no peques más, pero les para el alto. Entonces, ¿tú qué dices? ¿Ojo por ojo y diente por diente? Lo que dice el ¿Cómo? Señor, que lo que es interesante en el Señor es que la moralidad de Cristo, que es la moralidad cristiana, es una moralidad aún superior a la moralidad judio-cristiana. Ok, Pero si todavía no, ok. si todavía, por eso, claro que vamos a, o sea, dar la otra mejilla, ¿verdad? Y asumir la total responsabilidad de todo lo que te pasa, que es el Señor, inclusive de lo que le pasa al otro y lo que hace el otro, todavía no estamos ahí. Ahorita estamos analizando, no estamos analizando el valor de las moralidades y cuál es la moralidad absoluta y qué es, que lo podemos analizar porque es muy simple para nosotros es el Señor y lo que dice el Señor, que está por encima de todo lo demás, ¿verdad? Que es el amor, la verdad, ¿no? Que es ser guiados por el Espíritu Santo. Esa es la última moralidad. Y cuando tú estás guiado por el Espíritu Santo, no hay ley. Estás más allá de la ley moral. Ya no te riges por la ley moral, sino es por la ley del Espíritu, ¿verdad? uh-huh. Pero nosotros no estamos ahorita ahí analizando eso. Ahorita estamos analizando cuando estamos hablando con un ateo, con un marxista, por ejemplo, ¿no? Que tú lo puedes, ¿cuál es la moral marxista? Tú lo puedes cuestionar. Así es. Y luego, otro tema aquí también, bueno, en este también Jorge se lo debe saber muy bien por su background en psicoanálisis, es la culpa, ¿verdad? La ley moral produce culpa y vergüenza, ¿verdad? Cuando es violada, ¿verdad? Es un fenómeno muy humano, ¿verdad? ¿Verdad? Los seres humanos, mucha gente vive agobiada por la culpa, por lo que hizo o por lo que quieren hacer, ¿verdad? Hay otros que son más insensibles, ¿verdad? Pero todos de alguna manera sentimos algún grado de culpa y eso está relacionado con la existencia de una ley moral, ¿verdad? Con la violación o la transgresión de una ley moral. ¿Sí? Sí, Y es bueno, interesante porque en psicoterapia humanista, que es lo que yo... Hay 4 fuerzas en la psicoterapia, en la psicología. Está el psicoanálisis de Freud, es la primera fuerza, digamos, y luego hubo el conductismo de Skinner, uh-huh. y luego viene la humanística básicamente de los humanistas de la Gestalt y de los humanistas De la Escuela de Frankfurt, ¿no? de la Escuela de Frankfurt, y luego vienen la psicología transpersonal de Weber y todos estos que hablan prácticamente de vudú. Prácticamente, sí. Entonces, dependiendo también de la psicología ahorita, lo que vamos es que tienes también una visión psicológica de la moralidad y de dónde viene la moralidad, ¿no? Por ejemplo, en psicoterapia, en psicoanálisis, que viene el psicoanálisis viene de Freud, que Freud era un médico, y normalmente los psiquiatras vienen de la escuela psicoanalítica, vienen de Freud, porque ellos consideran que todas las personas están enfermas y todos tienen neurosis porque ellos eran médicos. Entonces, como son médicos, todos están enfermos, ¿no? Y entonces mi función es curarlos. Esa era la visión de Freud, ¿verdad? ¿Y Freud sí curó a alguien o? No, Por lo no, menos bueno, ya después te curarlo a cuento el chiste. Después te cuento el chiste, no sé si te sepas el chiste pero ahorita te cuento, déjame, Okay, porque la otra es la escuela de Skinner, que decía, no, la moralidad no existe, sino que estamos programados por la estímulo-respuesta y estamos programados por nuestros padres para recibir, para ser motivados, y nuestra mayor motivación pues va a ser el estímulo, el premio o el castigo, ¿no? el conductismo, ¿no? Es el conductismo, exactamente. Entonces la moralidad, hay una visión moral desde el punto de vista de la medicina, que tiene que ver con cuál es la naturaleza humana, que tiene que ver con cuál es la moralidad. Y también desde el punto de vista de Skinner hay otra moralidad, otra
vista de la naturaleza humana, y luego la humanística, que tiene otra visión que dice no hay nada malo, si lo que pasa es que a ti, lo que es en contra del yo, lo que es en contra de ti mismo, se llaman introyectos, y es algo que tú introyectaste un valor moral que tú no asumes como tuyo. Entonces, cuando tú no asumes un valor moral, sientes culpa. Pero es algo que te inculcaron tus padres, que fue un introyecto que tú te tragaste, y entonces lo único que tú tienes que hacer es quitarte todos los introyectos, y entonces vas a ser libre de toda la moralidad, ¿no? Te lo digo, y luego, pero ninguno de esos realmente es la realidad. O sea, lo que tú dices es real. O sea, porque la moral, no te puedes quitar o sea, es muy difícil quitarse de la culpa, o sea, porque efectivamente la conciencia te confronta, aún que te quites de los introyectos y cuando tú asumes algo, pues te tienes que perdonar, no hay otra manera. Inclusive en psicoterapia tienes que perdonarte para poder quitar la culpa, pero hay situaciones que tú no te puedes limpiar, por ejemplo, de matar o de haber cometido un crimen así muy grave. Es muy difícil que las personas se perdonen. Por ejemplo, este fenómeno de lo que tienen los soldados, el síndrome de, ¿cómo le llaman? Postraumáticos. Uno pensaría que le explotaron muchas bombas alrededor al soldado y por eso tienes un trauma. Pero en realidad los traumas que tienen no es algo que les pasó a ellos, es algo que ellos hicieron y lo disfrutaron. Es interesante porque la realidad también es que somos muy malvados. Los seres humanos, ¿verdad? O sea, y cuando un soldado se enfrenta con su maldad, queda traumado. Cuando un soldado mató y lo disfrutó matar al enemigo, disfrutó violar a la niñita, disfrutó acribillar a varios, lo estaba gozando. Ese es el que tiene síndrome postraumático. Entonces va a ser muy difícil quitarse la culpa. Porque aunque yo te convenzca, o tú te convenzas a ti mismo de que, bueno, eran los enemigos y todo lo demás, o sea, ¿cómo vas a justificar que mataste, violaste y además gozaste de estar ahí, ¿verdad? Y lo peor, y lo que nos estamos dando cuenta, es que si tú piensas que tú hubieras sido un nazi en un campo de concentración y hubieras sido humanístico, hubieras sido humano, te equivocas. Tú hubieras sido tan sádico como el sádico más sádico de los que estaban ahí con los nazis. Hicieron un experimento, ¿no?, en Estados Unidos, que pusieron prisioneros y carceleros, ¿no? Y por ahí va ese prisionero, ¿verdad? Que los que se creían muy buena gente y les tocó ser de carceleros se volvieron muy sádicos, ¿no? No, es interesante que hay estudios, por ejemplo, de policías que fueron utilizados por los nazis en Polonia y fueron entrenados por los nazis, y estos policías eran los más sádicos que te puedes imaginar contra su propio pueblo. Y lo no mismo vamos te enteras. Muy lejos, los caciques, en los pueblos. Sí, o sea, los caciquillos, los niños exactamente. tan Ahí en el chiquitos. puente, imaginas? Los de Claro. migración, digo, que son de nuestra misma raza, suelen hacer cosas. Los de migración, exacto, qué horror. Por eso, y si nosotros nos pensamos superiores moralmente, te vas a dar cuenta que no, ¿verdad? Ahora, nosotros tenemos el Espíritu Santo, y porque tenemos el Espíritu Santo Santo nos construye, a lo mejor nos jala antes de que cometamos estos pecados graves, ¿verdad? Pero la verdad es que si ustedes siendo malos, dice el Señor, les saben dar buenas cosas a sus hijos, cuanto más vuestro Padre que es bueno les dará la vida eterna a quien se los pide. Entonces, nosotros somos bien malvados, ¿no? O sea, y la moralidad o sea, si algo nos enseña la moralidad es la necesidad de Dios.
Exactamente. Y a lo mejor por eso vamos a tener que terminar con eso porque ya son las 7, pero podemos seguir en esto de la moralidad porque yo pienso que mucha gente está muy confundida al respecto de la moralidad actualmente. Ahí, por ejemplo, digo yo, bueno, hay una línea entre la moralidad por libre albedrío y la moralidad que viene de parte de Dios. Ahí es donde yo estoy toda perdida. Es decir, no la sé distinguir. O sea, yo sé que hay una parte en nosotros que aún, como dices tú, aún sin querer te está redarguyendo. Bueno, quiero decir independiente ahorita del Espíritu Santo, de parte de Dios, puede ser el Espíritu, puede ser el Padre o puede ser el Hijo, porque son tres, ¿verdad? Pero ¿cuándo es eso y cuándo no es más que tu carnota que te hace sentir buena y que te dejas llevar, por ejemplo, mucho como nosotros las mujeres que somos pues, muy sensibles o muy sentimentales, si tú quieres llamarle así, y que cuidado con eso, ¿no? Yo así ahí ando así como... Vamos a seguir, ese es un punto interesantísimo porque es una investigación abierta. Es una investigación abierta que ni la filosofía, ni la psicología, ni la sociología, ni la ha podido cerrar o concluir, ni todas estas teorías de la psicoterapia. Cada quien tiene su visión, ¿no? Y Dios tiene su visión. Para Dios es muy simple. Es muy simple. El único que dice qué es lo que debe de ser, el único que dicta la ética, los valores, es Dios. Todo lo demás son invenciones humanas. Y tenemos una pléyade de valores que los seres humanos han creado, pues, ¿no? Y han sacado a Dios de la jugada, y eso es uno de los principales problemas que tenemos en la actualidad, ¿no? Sacar a Dios de la jugada, que es parte de lo que nosotros compartimos cuando compartimos el Evangelio. Cuando yo comparto el Evangelio, yo primero empiezo con la Biblia y luego empiezo diciéndole, cuando tú lees la Biblia, te das cuenta que el principal problema que tenemos los seres humanos, de donde surgen todos los problemas, es que estamos separados de Dios. Y puesto que estamos separados de Dios, ya nosotros creamos nuestra propia moralidad y nuestra propia ética, nuestros propios valores. Y por eso estamos tan mal. Por eso estamos tan mal. Es una ética imperfecta y una ética caída, ¿no? Muy interesante, de verdad que sí. Bueno, entonces, ahorita nos conectamos. Sí, ¿por qué no nos despides en oración, Adriana, please? Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por estar aquí reunidos, nosotros, tus hijos, mis hermanos, Señor, de tu presencia, tratando de aprender, Señor, un poco de lo que tú nos quieres enseñar, Señor. Yo bendigo a Jorge, a Abuel y a mi esposo, y te doy gracias por sus vidas, Señor. Nos conectamos ahorita en un ratito nuevamente contigo, Padre. Bendito sea tu nombre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga, cuídense mucho. Nos vemos en la próxima sesión en un minuto. Ok. Okay, bye. Bye, bye. Bye.